Uno, buenos días amigos, un gusto de volver a encontrarnos en Zoom Turístico. Hoy iniciamos la edición número 17 de nuestro programa, que pretende ser un punto de encuentro y reflexión sobre la crítica realidad que enfrenta el turismo a nivel nacional y global. Nuestro invitado de hoy es Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia. ¿Cómo estás, Gilberto? Un gusto de recibirte en nuestro programa. Antonio, el gusto es mío. Muchas gracias a ti y a todos los presentes. Muy bien, pues. em, Nuestro invitado, bueno, como les decía, es vicepresidente de Turismo de ProColombia, un símil de lo que es ProChile en nuestro país. En nombre de los periodistas de turismo, Gilberto, estamos muy agradecidos de poder conversar contigo, una autoridad destacada del turismo colombiano, y poder conocer así un poco más a fondo cómo están viviendo allá esta pandemia, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo la industria para salir adelante e iniciar la recuperación de esta actividad. Para nuestros espectadores les contamos que Gilberto es abogado de la Universidad de los Andes en Bogotá, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la misma universidad. Su objetivo actual en ProColombia es consolidar al país como un destino atractivo, responsable, sostenible y de alta calidad, con experiencias enriquecedoras y únicas para ofrecer. Tiene más de 18 años de experiencia en el sector público y privado, trabajando en transporte aéreo, relaciones exteriores y tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero vamos a las preguntas. Nuestra primera consulta es sobre la situación actual del COVID en Colombia, para partir con algo más general. ¿Cómo ha afectado al turismo y para cuándo esperan ustedes el comienzo de la recuperación? Pues mira, Antonio, gracias por la pregunta. Lo primero, pues yo no voy a subrayar, digamos, lo que ya sabemos y que no es muy diferente a lo que está pasando en los En países del todas mundo. partes. Esto es una problemática mundial y si bien, pues digamos, ha habido como en otros sectores de la producción y de los servicios, pues una parálisis, pues tenemos también, digamos, unos retos que yo creo que es donde estamos poniendo en este momento la mirada hacia adelante. Eh, y esto, digamos, ha traído consigo también para no solamente el gobierno nacional, sino también para ProColombia, pues una serie de objetivos que nos han permitido de alguna manera adaptarnos a esta realidad que se nos puso por delante. Y en este mismo sentido, digamos que si bien ha habido como una parte preliminar en la cual el gobierno ha estado dedicado y enfocado a la supervivencia primero del tejido empresarial. Yo creo que aquí es, como lo hemos visto en muchas geografías también, aquí en Colombia no ha sido la excepción, se han destinado recursos extraordinarios precisamente para que podamos pasar la mayor cantidad de compañías la orilla de un lado al otro. Eso, pues evidentemente acompañado también de una serie de medidas enfocadas a la protección del empleo, que permiten desde subsidiar la nómina, otros, pues un porcentaje, digamos, de lo que se pagan en las nóminas y en los salarios, acompañado también, digamos, de otras medidas en esta misma dirección que acompañan al turismo. Por ejemplo, a los guías de turismo, pues que están particular y especialmente enfocados en este sector y en esta industria y que evidentemente la parálisis pues los ha dejado sin ningún ingreso. Y esto pues también ha tenido unos recursos especiales que salen del impuesto al turismo, en donde también lo estamos dedicando para este propósito. Entonces, como te digo, protección del tejido empresarial, protección del empleo, pero ya estamos desde hace ya unas semanas abriendo nuestra economía. El turismo, pues digamos, todavía no está operativo, evidentemente, pero digamos ya tenemos todo un plan esbozado, diseñado y en ejecución que, si me permites, pues tiene, digamos, como básicamente cuatro Sí. objetivos fundamentales. El primero, y tal vez en el primer renglón, la conectividad aérea. Nuestra industria pues tiene una dependencia absoluta del transporte aéreo, pues de hecho el 95 o algo más, casi como el 97% del tráfico de personas que llegan del exterior llegan por vía aérea a Colombia. Y y en esta misma línea, pues digamos, es fundamental el papel nosotros desde ProColombia podamos hacer para facilitar esa retoma, para facilitar ese retorno de la conectividad aérea internacional
que dicho sea de paso, y según lo que tú me preguntabas, Antonio, tenemos la expectativa de que sea a partir del 1 de septiembre la apertura del Perfecto. tráfico aéreo internacional. Esto, digamos, yo creo que es una noticia alentadora, es una noticia buena y en buena hora viene digamos, a reactivar de alguna u otra forma nuestra industria del turismo. Esto además acompañado, como siempre en este tipo de situaciones de crisis, Antonio, pues también vienen oportunidades interesantes. En el caso colombiano, digamos, y te lo digo porque trabajé anteriormente desde el lado de las aerolíneas y tal Ya, vez una de las quejas que teníamos o de las solicitudes que teníamos de manera permanente era cómo poder reducir las cargas impositivas a los tiquetes. Pues no solamente como un mecanismo de activación de la demanda, sino también de acceso, de democratización del servicio. Y esta coyuntura, pues precisamente por los retos que se vienen hacia adelante, no solamente con esa palabra que todos tenemos en la primera línea y es confianza, también vendrá acompañada de unos retos en activación de la demanda. Y por eso el gobierno nacional también ha dado unos pasos muy relevantes en ese sentido. Lo primero es que el IVA a los tiquetes aéreos, el impuesto al valor agregado a los tiquetes aéreos, se redujo del 19% del valor de los tiquetes al 5%. Esto, pues en términos reales, va a ser una disminución de 14 puntos porcentuales en el valor final de los tiquetes. Y lo segundo, también que tiene un impacto directo en la estructura de costos de las aerolíneas, es que se redujo también a un 5% el impuesto al combustible, al jet fuel. Entonces, digamos, eso en materia de conectividad. El segundo punto también que es vital y fundamental, hemos aprovechado, como lo hemos venido anunciando a través de diferentes canales, esta pausa, este momento, para pasar de un modo de aislamiento a uno de alistamiento. Y eso también ha implicado necesariamente que nuestro tejido empresarial y ProColombia particularmente a través de un programa magnífico que tiene ya varios años en ejecución, que es el programa de formación exportadora. Es un programa enfocado a generar capacidades exportadoras en nuestro tejido empresarial del sector turismo. Para que te hagas una idea, en el año 2019 tuvimos algo cercano a 10.000 participantes, 10.048 si mi memoria no me falla, en los 32 departamentos, en las 32 provincias que tiene Colombia. En tan solo 9 semanas, 10 semanas que lleva en ejecución ese mismo programa en su modo virtual, hemos logrado alrededor de 15.000 personas, 15.000 empresas vinculadas capacitándose. Y capacitándose además en temas de coyuntura, bioseguridad, en el tema de los protocolos, en los temas de confianza, rediseño de productos, rediseño de experiencias, tendencias, que yo creo que en buena hora también, digamos, hemos tenido este espacio para poder alinear, sincronizar y, ¿por qué no?, digamos, reformular muchas cosas que nos van a tener que funcionar en esta nueva normalidad. El tercer punto, ya. sinergias y alianzas estratégicas. Aquí tenemos también, digamos, todo un plan que se ha venido desarrollando y que pretende también, por ejemplo, reactivar los mercados regionales. Como sabes, a nivel internacional, lo que se está vislumbrando es que viene primero lo regional continental, luego de pronto vuelos un poco más extendidos hacia Norteamérica y demás, y luego tendremos ya los transoceánicos o los intercontinentales. Esto, pues evidentemente requiere también de un esfuerzo y de una coordinación entre nuestros mercados, precisamente para lograr, por ejemplo, estos corredores sanitarios que ya estamos viendo en Europa, entre Australia y Nueva Zelanda, precisamente para que esos mercados espejo tengan una reactivación del turismo. Por eso, parte de las actividades, que es la Semana de Colombia en Argentina, Chile y Perú, es una de esas enfocadas en este eje estratégico que hemos diseñado. Y por último, pues nuestras actividades de promoción, Antonio, que también están perfiladas, enfocadas y están atendiendo a una gradualidad que tenemos. Obviamente la reactivación de nuestro sector son más, para este año son más de 260 actividades de promoción las que tenemos previstas. Y bueno, ese es un poco, digamos, como el plan, como lo estamos viendo, y un poco, pues digamos, como te digo, deliberadamente nos dimos a la tarea de levantar la cabeza en medio de un momento crítico y de mirar este panorama también con algo de optimismo, precisamente para volver a hacer del turismo, como lo dice el presidente de nuestra república, el nuevo petróleo. Exacto, todos esperamos pues, que el turismo sea una base del desarrollo económico de los países. En Chile también se piensa un poco en esa perspectiva.
Ahora, una de las claves para el desarrollo del turismo post pandemia va a ser recuperar la confianza de los pasajeros, de los viajeros, de que van a poder ir tranquilos tanto en sus traslados como después como huéspedes o como consumidores en los restaurantes, en los hoteles, como huéspedes, ¿cierto? Sabemos que ustedes tienen ahora un sello que desarrollaron en conjunto con la Organización Mundial de Turismo. Explícanos un poco sobre ese sello y si han tenido conversaciones con Chile para poder estandarizar estos sistemas y que no sea que cada país tenga sus propios protocolos y sellos que pueden después confundir al turista. Pues mira, Antonio, de manera rápida, te Sí. cuento. Lo primero es que definitivamente el gran reto es confianza. Eso es la palabra que está por encima del turismo. Esto nos ha llevado evidentemente a adaptarnos a los retos de la nueva normalidad que nos trae esta pandemia. Pero, digamos, yo creo que ahí hay varios comentarios que vale la pena traer a colación. El primero es que hay que buscar evidentemente un balance entre lo que son las experiencias turísticas y las exigencias en materia de bioseguridad. Y te lo digo porque aun cuando suena obvio, pues yo no me imagino en una playa con un vestido antifluidos y con un tapabocas, ¿sabes? O tratando, digamos, de acceder a una experiencia. Yo creo que eso hay que ser lo suficientemente inteligente y prudente en términos de lo que se está haciendo para mitigar el impacto, porque eso es lo que estamos haciendo. De hecho, vamos a vivir un tiempo con este virus y la manera de vivir entre el virus es vivir con las medidas de bioseguridad, atendiendo además a unas tendencias, si quieres, sobre las cuales hablamos ahora luego. Frente a tu pregunta en particular, el tema del sello. El tema del sello es básicamente una iniciativa que surge también rápidamente con esta necesidad, digamos, de la generación de confianza, en donde el gobierno nacional, ProColombia y la industria, digamos, como un todo, también se vincula a hacer este esfuerzo para que los diferentes eslabones de la cadena puedan aplicar los protocolos de bioseguridad, esos no son opcionales, son mandatorios, independientemente del sello y de la certificación, pero que aquellos que se quieran certificar de manera voluntaria puedan contar con este sello en su actividad. Un sello que desde luego tiene un respaldo por detrás, no solamente del gobierno, sino que también está en manos de estas entidades de normalización, estas entidades de certificación, como por ejemplo Bureau Veritas, como por ejemplo el ICONTEC en el caso colombiano, que certifican, por ejemplo, las normas de calidad y que en esta ocasión lo que van a hacer es precisamente ver esos estándares, revisarlos, ponerte los chulos, decirte que efectivamente estás cumpliendo con esos protocolos y por lo tanto eres merecedor al sello. ¿A qué va mi comentario? Y es que algunos países lanzaron, por ejemplo, iniciativas que tenían un poco falta de este respaldo. Y lo digo es que te dicen, bueno, va el sello, lo puedes bajar virtualmente, dices cuál es tu registro de turismo y pues aleatoriamente puede ser sujeto de una auditoría por parte de las autoridades de turismo. En el caso colombiano quisimos ser mucho más rigurosos en ese sentido, quisimos ser mucho más ortodoxos en la manera de aproximar una certificación de esta materia y por eso, digamos, accedimos a este sello. Y tienes toda la razón. El ideal es buscar, por ejemplo, una plataforma como la Alianza del Pacífico, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde pudiéramos extender los efectos y conectar de manera lógica y de manera estándar nuestros protocolos y, por qué no, estas certificaciones. Precisamente esa fue nuestra intención inicial, por eso aproximamos a la Organización Mundial del Turismo, quien inmediatamente, digamos, respaldó esta iniciativa del gobierno nacional, pero digamos que está pendiente sí la tarea en el marco de este objetivo de alianzas, de cómo podernos conectar con otras naciones y tener, digamos, este buen suceso de esa estandarización. Perfecto, muchas gracias. Creo que por ahí va el camino, porque como este mundo está globalizado, si las medidas no son también globales, se va a significar un obstáculo permanente Y para el fíjate, desarrollo de la actividad. Y fíjate que no solamente estandarizado desde lo regulatorio público, sino también desde lo privado. Ahí también estamos Exacto. avanzando, por ejemplo, con WTTC, que agrupa, digamos, al sector privado a nivel internacional, para ver también cómo lo vinculamos dentro de nuestra iniciativa del sello, cómo podemos, digamos, extender el efecto a través de la red que ellos de alguna u otra forma pues tienen en su institucionalidad.
pero claro. ¿Antonio? Bueno, perdón, que tenía Marcelo una pregunta, o bueno, Perfecto. Rodrigo primero Sí, y después Marcelo, ya, para no ya, salir del tema. ya. Hola, Gilberto, ahí Hola, Rodrigo Rodrigo. Salazar. Mira, bueno, un poco te lo preguntó Antonio al respecto si tú has tenido algunas conversaciones con las autoridades de turismo acá en Chile y si ha sido así, si han visto algún tipo de protocolos, algún tipo de alianza, alguna estrategia a utilizar. Mira, Rodrigo, claramente sí. Digamos, y lo pudieron ver ustedes nomás en esta semana de Colombia, Chile y Perú, en donde tuvimos, por ejemplo, hemos tenido diálogos reiterados con las agencias pares de ProColombia. Hemos tenido diálogos reiterados con las autoridades, digamos, entre autoridades también hay una coordinación bastante grande, pero digamos que aquí, como todo, nos toca manejar un poco la incertidumbre, ¿sabes? Y estar, digamos, revisando de parte de ustedes hacia nosotros, de parte de nosotros hacia ustedes, cómo evoluciona la pandemia, cuáles son las medidas que se están tomando en un lado y en el otro, cómo es el tema de reciprocidad, pero sin duda alguna, digamos, con Chile y no solamente por todo el avance que ha habido en materia comercial y de apertura de nuestros mercados, pues son múltiples las oportunidades. Lo pudiste ver ayer nomás en el foro de conectividad que tuvimos, pues básicamente teníamos sentadas de 5 o 6 aerolíneas, 3 eran chilenas. Ahí estaba JetSmart, Sky y LATAM, en donde pues evidentemente cada vez estos mercados tienen mayor actividad, cada vez nuestro relacionamiento comercial es mayor. Mucho aquí sobra decirles que uno a veces se siente en Chile, va uno a Falabella, va uno a... Mejor dicho, tenemos una cantidad de inversión chilena acá también, y me imagino que Colombia también ya tiene una presencia muy relevante, y pues en ese mismo sentido, digamos, es uno de esos mercados que no solamente por el hermanamiento histórico que tenemos y por ese intrincamiento de negocios que tenemos, pues será seguramente de los primeros que se tendrá que mover y de los primeros que se tendrá que activar. Pero claro que sí estamos en esas conversaciones, claro que sí estamos en ese avance y esperamos, digamos, que sea uno de esos primeros mercados que podamos aproximar. Perfecto. Marcelo, adelante con Sí, tu pregunta. gracias. Hola Gilberto, soy Marcelo. Marcelo, mucho gusto. Yo estoy ubicado en el sur de Chile, pero además de mi especialidad en ¡Qué turismo, envidia! sí, muy lindo lugar. Mira, aparte de mi especialidad en turismo, yo ser colega de periodista de turismo también, soy prestador de servicios turísticos en base a cabañas, básicamente que son las que permiten un distanciamiento físico hoy día. Tienen una ventaja porque carecen de comunes, eso es lo que era en tiempos normales una desventaja, hoy día en estos tiempos parece ser una ventaja. Pero Así es. yo te quiero llevar más que a promover mi emprendimiento, te quiero llevar a de qué manera hacemos más denso el intercambio con el ecosistema de emprendimiento e innovación chileno, que entre ellos tiene el turismo, pero yo sé que ProColombia, las diversas áreas productivas y sectoriales de la economía colombiana en su promoción y exportación. Y eso es algo que nosotros hemos visto un trabajo muy fuerte de ProChile en Colombia, llevando a empresarios y emprendedores chilenos a conocer y a usar las ventajas que tiene la ubicación de Colombia y sus ecosistemas, especialmente el de Medellín. ¿De qué manera podemos nosotros ver en este proceso de involucramiento y mayor densificación entre nuestras relaciones de países el rol de ProColombia para atraer a Chile inversiones, capitales, emprendedores a trabajar en los ecosistemas de las distintas regiones de Chile? Yo soy presidente nacional además de un gremio de coworks en Chile que se llama Chile Cowork y he estado personalmente también en Colombia intercambiando con coworks de allá. Entonces quiero saber cómo a través del turismo y el área que tú llevas también podemos densificar más estas relaciones de interconexión que se dan naturalmente y en las cuales los chilenos hemos sido testigos de gran ventaja que tiene Colombia en cuanto a su ecosistema. ¿Cómo lo hacemos a la inversa, la proactividad retroactiva? Pues mira, Marcelo, digamos, ahí hay como muchos elementos, muchísimos elementos, y cuando uno habla de emprendimiento, pues es un universo inmenso. Pero digamos que hay varias cosas a anotar. Lo primero es que Colombia, digamos, por lo menos en materia turística, es un actor relativamente joven, incluso joven de cara al entorno latinoamericano y al entorno mundial, precisamente por los antecedentes que tuvimos en materia de seguridad y en donde el turismo, digamos, no era una industria tan floreciente como lo es hoy en día.
y eso, digamos, nos llevó de alguna u otra forma y rápidamente a tener, digamos, un crecimiento de nuestro tejido empresarial en materia de turismo y de emprendimientos en general, digamos, desde las empresas grandes que tienen asiento en Colombia y que tienen, digamos, una historia de turoperación o de aerolíneas, en fin, digamos que son grandes empresas, hasta el señor con binóculos que tiene un paisaje bonito en la finca y quiso montar un proyecto turístico y allí va evolucionando. Eso, digamos, te lo pongo por delante porque, digamos, es como parte de esa historia en materia empresarial turística que tenemos en Colombia. Lo segundo es que, digamos, en el caso particular de ProColombia, lo que tenemos nosotros, como te decía, es un gran programa, o ni siquiera es un programa, es una ruta de formación exportadora. Tenemos un camino que invitamos a nuestros empresarios que ya son operadores turísticos, que ya tienen unas capacidades mínimas a exportar sus servicios. Y yo creo que es una buena práctica, yo creo que es una de esas líneas que podemos compartir bien en el marco de la Alianza del Pacífico, bien entre nuestra relación binacional, que es tremendamente fluida, pero que funciona muy bien. Y te cuento, digamos, tiene como 3 grandes fases. Una, el programa de formación exportadora, que era el que les hacía mención ahora, en donde tenemos este año, en 10 semanas, 15,000 empresas participando, pero que una vez superan esa etapa, viene una etapa de acompañamiento y de validación, que efectivamente esas empresas que hacen ese programa, pues ya cuentan con esa incorporación de capacidades para su internacionalización. Y allí hacemos unas asesorías mucho más personalizadas, mucho más puntuales para pulir el producto, para pulir el relacionamiento. Y ya en una tercera fase, pues van de la mano con nosotros en las diferentes plataformas y herramientas de promoción internacional del turismo, ferias, workshops, en fin, fan trips, press trips, todo lo que tenemos, digamos, en esa caja de herramientas en ProColombia para la promoción internacional del turismo. Y lo hacemos ya con esas empresas que consideramos ya nuestras cuentas o las cuentas, digamos, que están exportando servicios de turismo. Ahí hay, digamos, un recorrido y una experiencia, como te digo, de por lo menos 10 años que vale la pena mirar, retomar y, ¿por qué no, compartir con otros países? Yo, digamos, y te lo digo no de manera políticamente correcta, sino porque estoy convencido de ello, en esta coyuntura más que nunca hay que ser muy solidario, hay que tener mucha empatía, pero una empatía no solamente en mensajes y en titulares, sino empatía real y en cómo podemos mantener y cómo podemos fortalecer nuestros sistemas turísticos. Esto que estamos haciendo, este tipo de iniciativas como la Semana de Colombia en Chile, Perú y Argentina, pues ha sido, digamos, parte, digamos, como de ese ejercicio. Claro, pensando en nuestros empresarios y pensando en los empresarios también que son emisores en los diferentes países que acabo de mencionar, pero que al final del día también se traduce, como lo pudiste ver, no solamente en un matchmaking, en encuentros empresariales, sino también en buenas prácticas, en escenarios académicos y pues digamos en diversas actividades que tenemos relacionadas en este tipo de eventos y en donde queremos agregar ese valor adicional y que pues evidentemente en el caso del emprendimiento lo podemos profundizar, ¿por qué no? Gracias, Gilberto. Quiero ver a nuestra querida Dalma Díaz. Ella está en Puerto Montt, ¿ah? Es vicepresidenta del capítulo de Aptur Chile en esa ciudad. Marcelo Moraga, quien acaba de hablar, es presidente de ese capítulo. Se me había escapado presentarte a nuestros colegas, pues. Tengo Rodrigo, que te acaba de hacer una pregunta. Él es editor de Sabor y Saber, un sitio web muy conocido acá en nuestro país. Y David Buero, que él acaba de integrarse hace unos minutos, es representante en Chile del Portal de América, una iniciativa periodística que emana desde Uruguay hacia todo el continente. Así que ellos son nuestros representantes hoy. Te dejo con Dalma y la pregunta que ella quiere formular. Gracias, Antonio. Hola, Alma. Hola Gilberto, mucho gusto. Bueno, yo tengo en realidad una participación gremial simultáneamente en varias redes que tienen que ver con mujeres que son dueñas de empresas de turismo a nivel iberoamericano y adicionalmente un medio de comunicación que se llama Mujeres con Decisión Iberoamérica. Entonces, evidentemente, mi primera consulta tiene que ver hoy día en las gestiones que ustedes están desarrollando como ProColombia, particularmente en el ámbito del turismo. ¿Cuál es el rol que desempeña en el marco de la sostenibilidad el papel de las mujeres, no necesariamente de la emprendedora que hoy día está pensando en iniciar un negocio a nivel de microempresa, sino más bien aquella que califica con el perfil que ustedes particularmente trabajan
en lo cotidiano, pensando en elementos de exportación, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de la mujer a nivel colombiano con este perfil, que particularmente es el perfil de Mujeres con Decisión, de este medio de comunicación del cual soy fundadora? Bueno, Alma, pues varias cosas. Mira, me das pie para contarte, por ejemplo, cosas un poco más de nuestra organización, que son mayoría, pero de lejos las mujeres. Eso, pero además con un componente magnífico, y es que es considerado ProColombia hoy en día como el segundo, a nivel Latinoamérica, segundo mejor lugar para trabajar para las mujeres, según el Great Place to Work. Luego, digamos, es una organización que tiene esa mano femenina magnífica, esa organización femenina magnífica y ese liderazgo femenino, porque además, dicho sea de paso, mi jefe es mujer y mis dos colegas vicepresidentes dentro de ProColombia son mujeres, o sea, la minoría absoluta soy yo. Luego, lo que te quiero decir es que tenemos claramente, digamos, por naturaleza un enfoque muy particular desde el liderazgo femenino. Lo segundo, lo cual además nos enorgullece y nos encanta. Lo segundo es que, digamos, desde la perspectiva empresarial, pues hay, digamos, varias anotaciones. La primera, claro que tenemos actividades enfocadas en género. Invitamos incluso recientemente, si no estoy mal, en finales del año inmediatamente anterior, hicimos algunos fan trips con empresas que tienen un enfoque de género. Si no estoy mal, de Corea, vinieron como 5 o 6 empresas a hacer un fan trip acá en Colombia, en donde, pues digamos, lo que estamos viendo es una gran oportunidad, no digamos de una promoción per se del género a través del turismo, sino pues digamos de una oportunidad magnífica de resaltar de alguna u otra forma el papel de la mujer en nuestra industria, en nuestra organización, y de manera permanente, digamos, tenemos acciones enfocadas y claras, digamos, hacia este propósito. Incluso dentro de los foros de discusión, vuelvo y traigo a colación, Alianza del Pacífico, existen ejes de actuación, ejes de promoción muy puntuales que van enfocados también a cómo el turismo le suma evidentemente a ese rol protagónico que tiene la mujer, no solamente en lo empresarial, sino también en las autoridades públicas y en el turismo como un todo. De hecho, también hemos hecho algunos contactos, digamos, con grandes operadores en los Estados Unidos que también tienen redes enfocadas, por ejemplo, a mujeres que están en observación de aves. Tú sabes que Colombia es el país con el mayor número de aves del mundo y hemos estado durante 4 años consecutivos como ganadores del Global Big Day, que es el conteo de aves más importante que hay a nivel global, organizado por Cornell University, en donde hay grupos particulares de mujeres que se dedican a esta actividad y también, digamos, estamos enfocados a ver cómo tocamos, digamos, estas comunidades que son evidentemente multiplicadoras dentro de sus familias, dentro de sus comunidades y dentro de sus empresas. Entonces, sí hay, digamos, como te digo, orgullosamente un tema de género arraigado y un tema, digamos, de admiración permanente por ese rol que cumple la mujer en la industria turística como un todo. Perfecto. Respondida la pregunta. Tiene suerte de trabajar con 2 colaboradoras importantes. Así Flavia, es. Flavia es la presidenta de ProColombia, ¿no? Sí, Flavia Santoro, Juliana Villegas, la de exportaciones, y Paola Ya. García en inversiones. Y aquí la minoría. Mira, ahí está, suerte pues. Bueno, David Buero, nuestro colega de Portal de América, nos quiere también formular una pregunta, quiere formularte una pregunta. David. Hola, buenos días primero y disculpas por haberme incorporado un poquito tarde. Buenos Pero días, fue David, mucho gusto. en el gusto es mío, Gilberto. Mira, yo te iba a hacer una pregunta que es relativa fundamentalmente a la conectividad aérea de Colombia con el tema de Avianca. Como tú sabes, ellos te han dicho que yo soy uruguayo y Uruguay tiene un gran problema de conectividad, ¿viste? Desde nuestro aeropuerto hacia el exterior y viceversa. Lo que eso afecta directamente al turismo, y yo creo que ahora más que nunca el despegue y recuperación del turismo, una vez que se termine esta pandemia o se aplaque esta pandemia y venga la nueva normalidad,
va a ser fundamental. Y como Avianca sé que ha estado con bastantes problemas financieros, querés saber a ver cómo estaba el tema ese de Avianca para poder mantener la conectividad de Colombia con el resto del mundo, ¿no? Pues mira, para no ir muy lejos, Avianca representa hoy en día en Colombia algo cercano al 30% del tráfico internacional. Luego es un actor protagónico, tiene un share pues, que innegablemente lo pone en el primer renglón digamos, nuestra conectividad en el país. Yo, ¿qué te podría decir al respecto? Yo creo que vienen en una tarea desde tiempo atrás, unos temas, pues digamos que son de público conocimiento, referidos a su nivel de endeudamiento, a su nivel de liquidez, digamos, son los indicadores financieros que han venido trabajando, pero que, pues, digamos, de manera desafortunada, pues además se sumó la pandemia, se sumó la parálisis de la industria en un momento en que evidentemente ellos venían haciendo la tarea de recuperación de una manera muy juiciosa. Yo lo que te puedo decir es que Avianca es una empresa de gran tradición en el país, es una empresa de gran respaldo y de gran reputación en Colombia. De hecho, parte, digamos, de esa labor de recuperación o de esas señales que son muy claras es que, por ejemplo, pocas empresas, creo yo, cuentan hoy en día con 3 expresidentes de la compañía dentro de su junta directiva. Y pues eso es recoger casi que esa historia, esa reputación y ese conocimiento y ponerlo al servicio de una compañía que para nosotros, como te digo, es vital. Claro que está pasando como muchas empresas y como lo vimos también con LATAM, por ejemplo, que están en Chapter 11, que tienen que entrar en un proceso de reorganización. Eso del Chapter 11, además, lo que te tengo que decir, David, es que son buenas señales, porque es que el Chapter 11 per se no es una señal de que la empresa desapareció, ni se quebró, ni se fue, sino por el contrario, que está en un proceso de reorganización muy serio, muy meticuloso, muy metodológico, y por lo tanto, digamos, lo que uno esperaría es un buen suceso hacia adelante. Pues claramente, y no es Avianca, son todas las aerolíneas en el mundo están hoy en día mirando cómo reenfocan su rentabilidad, cómo recortan costos, cómo se vuelven mucho más eficientes en muchos sentidos. Y pues digamos que a todos los niveles, todas las aerolíneas tienen sus complicaciones, sus retos, y yo creo que el deber nuestro desde los gobiernos, desde las agencias de promoción, es acompañar esa recuperación que ojalá pues podamos siquiera en algo de unos meses o siquiera por lo menos un par de años lograr otra vez esa senda de crecimiento tan espectacular en la que venía el país. Y fíjate, nomás en el caso colombiano, entre agosto del año 2018 hasta junio del año 2020, fueron 34 nuevas rutas las que logramos captar en el país. Esto pues fueron 14 en el 2018, 17 en el 2019, y en lo corrido del presente año íbamos ya en 3 rutas y nos habían anunciado 7 adicionales. Luego, yo creo que lo que hay que hacer es acompañar este proceso, saber que eso está en el primer renglón de las prioridades para el turismo y para los negocios, pero también para la inversión, y por tanto entender muy bien cómo viene esto, entender muy bien cómo va a ser esa activación de la demanda hacia adelante y acompañar, digamos, ese proceso, que volver a aprender motores no va a ser fácil, pero tenemos que hacerlo. Y como les decía, pues en el caso colombiano, pues ya tenemos una fecha clara que es 1 de septiembre para el tráfico internacional, ya tenemos algunos pilotos en el caso doméstico andando. De hecho, se abrió una primera ruta entre Bucaramanga, que es una ciudad del nororiente colombiano, con Cúcuta, que es una ciudad relativamente cercana, que fueron dos municipios que tenían bajos niveles de contaminación en materia de la pandemia. Y ahora, precisamente esta semana, ya se anunciaron 15 nuevas rutas saliendo desde Bogotá en materia doméstica y saliendo desde Medellín, que también es, digamos, como uno de esos hubs alternativos que tiene el país. Van, si no estoy mal, 7 o 6 rutas también nuevas hacia adelante. Luego hay que acompañar el proceso, hay que saber que, digamos, Avianca es un actor fundamental y pues ellos están haciendo la tarea para recuperarse, restablecerse y mantener, digamos, esos niveles de competencia importantes que favorecen finalmente al usuario, a los precios y al turismo. Perfecto. Muchas gracias, Gilberto. Sí, A ti, David, por la pregunta. Está muy claro que la industria aérea es clave para el desarrollo posterior del turismo, en la medida que funcione aeropuertos,
aviones, todo eso, significa que está la ruta para que puedan cruzar los turistas, ¿cierto? Y se arme el puente entre países, entre regiones, entre continentes. Sin una industria aérea eficiente, segura y que nos estimule a viajar, yo creo que va a ser más complejo la recuperación del turismo, ¿cierto? Sin duda, Antonio, y yo creo que parte de esas ayudas, más allá de un tema financiero, también es apalancar desde nuestras agencias, desde los medios de comunicación, esos mensajes también de seguridad, ¿sabes? Yo creo que hay muchos mitos, hay muchos fantasmas de la gente alrededor, por ejemplo, de los temas de cómo es la calidad del aire en una aeronave. Ah, sí. Cuando lo que hemos visto hoy en día, por ejemplo, son los famosos filtros EPA, que son filtros equivalentes a los que tienen las salas de cirugías en los hospitales, que reducen casi en un 99.9% el nivel de bacterias, virus, en fin, y que adicionalmente renuevan el aire cada minuto. A mí me sorprende porque además uno cuenta esto y la gente todavía insiste en que cuando el señor de la silla 29 tiene gripa, se lo pega al de business en la 2. Claro. Y eso no es cierto. La forma en que circula el aire es una forma vertical que también ayuda a que no circule, digamos, el virus dentro de la aeronave. Ese tipo de cosas, y adicionalmente con una cosa que es muy particular y tal vez la comentábamos ayer con las aerolíneas en el foro, y es cómo las aerolíneas también, digamos, tienen una experiencia pero magnífica. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la industria aérea, después de la industria de energía nuclear, tal vez la industria aérea es la industria más segura y con estándares de seguridad más altos. Luego, para ellos no es nuevo el tema de los protocolos, no es nuevo la utilización, digamos, de las herramientas de sanidad más avanzadas. Y la verdad yo creo que uno tiene que ayudar mucho, sobre todo allí, para recuperar la confianza. O sea, los aviones creo que son, la proporción no me acuerdo exactamente cómo es, pero digamos la probabilidad de contaminación creo que es una entre 4.300 o 4.400. Es decir, hoy en día es más probable contaminarse en un supermercado que en un avión. Exacto. No, sí, es cierto eso. Entonces, y eso no se sabía mucho antes, ¿eh? No se conocía claro, antes. Y eso, claro, lo que pasa es que yo a veces siento que hacen tanto en la industria aérea, tienen tantos estándares, se acerca tanto a alta tecnología, a altos procedimientos, y viven todo el tiempo afinando procedimientos en función de la optimización de costos, en función de la mejor utilización de los recursos, desde la gasolina hasta las tripulaciones, que son tan complejos y tan elaborados que a veces transmitirlos no es fácil. Pero fíjate que a ellos este tema de los filtros EPA en las aeronaves no los cogió desprevenidos. No, para nada. Al contrario, pues ahora es un factor de ventaja que tienen ellos, claro. Pero mira, yo te voy a confirmar y ayudarte un poquito en lo que estabas diciendo, Gilberto. Tú sabes que Uruguay es o el único país de Latinoamérica que los europeos han permitido que haya tránsito de pasajeros. Uruguay estuvo trayendo nada más que aquellos repatriados uruguayos que estaban en Europa o en cualquier parte del mundo y llegaban a Madrid y venían a Uruguay. Desde el 1 de julio hasta hace 3 días atrás, 4 días atrás, habían venido varios vuelos en los cuales habían traído aproximadamente 3.000, 3.200 personas. Y los controles son muy estrictos en Uruguay. De esos 3.200, solamente 4 vinieron, estaban contagiados. Imagínate. 4, por supuesto que los aislaron, los metieron aparte y lo dejaron allí, ¿verdad? No, entonces es muy justo, muy justo lo que tú dices. Y eso además lo que tú dices, David, es en condiciones de normalidad. Es decir, me he dicho, las contaminaciones casi imposible, pero si le pones tapabocas al asunto, si le pones gel antibacterial al asunto, pues reduces las probabilidades a casi cero, ¿sabes? Sí. Ahora, hay otro tema que, tanto como la industria aérea es importante en el turismo, es el tema gastronómico. En nuestro país la industria gastronómica está muy mal, digamos, porque por un lado no pueden funcionar
porque tendrían que abrir con un 20% de su capacidad. El gobierno ha tomado medidas generales, pero no específicas, que son las que está pidiendo la industria gastronómica, y ya están bastante complicados. Hay restaurantes que han cerrado, su único ingreso es a través del delivery, que implica obviamente un trabajo muy pequeñito en relación a lo que hacían antes. Entonces sería interesante conocer la experiencia en Colombia. ¿Cómo enfrentaron ustedes o cómo están enfrentando este tema tan particular de los restaurantes, ¿cierto? Bares, restaurantes, que por un lado, por lo menos en Chile, no pueden abrir, pero tampoco reciben la ayuda necesaria para poder seguir cerrados hasta que se supere la pandemia? Pues mira, Antonio, yo me atrevería a decir varias cosas. Lo primero es que es una industria que se ha visto, como tú bien lo dices, golpeada. Aquí también ha pasado y ha sucedido, y tenemos casos incluso emblemáticos de restaurantes muy relevantes que se han cerrado. Sin embargo, también, digamos, atrás, como les comentaba al principio, pues ha habido una serie de ayudas transversales a la economía. Repito, acceso a liquidez vía créditos, acceso a subsidios a través de subsidios para las nóminas, y eso, digamos, ha ayudado un poco a aliviar parcialmente algunas necesidades de algunos establecimientos que además están bien apalancados desde su liquidez, sus indicadores financieros y demás. Esto sumado también, digamos, pues me atrevería a decir, yo no sé cómo es el caso chileno, pero en el caso colombiano tenemos un tema muy arraigado de los domicilios históricamente. O sea, aquí nosotros casi que es extraño cuando llega a un restaurante y no tiene los servicios de domicilio en condiciones de normalidad. Y ahorita, digamos, hay grandes redes impulsadas, digamos, por plataformas digitales como por ejemplo Rappi, no sé si conocen, es uno de los unicornios tecnológicos que hay acá en Colombia, pues que evidentemente además de generar empleo, pues también se constituye en una gran forma, digamos, de auxiliar este tema de los deliveries al hogar. Claro, esto nunca será suficiente. Uno oye hablar a los restaurantes en particular y lo que le dicen a uno es escasamente podemos cubrir costos con lo que estamos hoy en día generando en términos de ingresos vía domicilios. Y sí, pues mejor dicho, es parte, digamos, como de ese eslabón de la cadena complicado, pues ni qué decir de los bares, en donde pues así como para no ir muy lejos al sector de reuniones en el turismo, pues por definición las aglomeraciones no tienen, digamos, una identidad muy clara en esta nueva normalidad y hay que venirla manejando vía todos estos protocolos. Pero lo que sí te puedo decir es que acá sectorialmente se ha venido trabajando en cada uno de esos protocolos. Y te menciono, por ejemplo, el tema de reuniones, con base en los lineamientos que ha dado ICA, que ha dado la UFI, que en las organizaciones internacionales, aquí los centros de ferias, los burós de convenciones, en fin, se han sentado junto con ProColombia, con el Ministerio de Comercio, y hemos elaborado unas propuestas que ya están en manos de las autoridades de salud para su consideración. Lo propio en materia de restaurantes. Ayer precisamente tuvimos la noticia que ya va a haber una apertura, pues obviamente bajo condiciones de aforo y demás, por ejemplo, de los teatros de cine. Entonces ya empezamos a ver luces en esos sitios, digamos, que en principio son de aglomeración, pero que, como les digo, nos va a tocar vivir con el virus un buen tiempo y no podemos parar ni la economía ni la actividad productiva. Y la forma de mitigar y de sobrevivir y de pasar este momento, pues es a través de los protocolos de bioseguridad y de su estricta vigilancia y de su estricta aplicación, que eso generará no solamente confianza desde el punto de vista de la demanda, sino que también se constituye en una necesidad, pues digamos, de salud pública para todos los efectos. Perfecto, muchas gracias. El tiempo ya nos está comenzando a apretar. Antes que se nos acelere, te quería también, y después darle la palabra a mis colegas que quieran hacer otra pregunta, respecto de cómo piensan ustedes promover el turismo emisor desde Chile hacia Colombia una vez que la pandemia esté terminada. Entiendo que nuestro país creo que está en el 7º lugar del turismo emisor allá, y es más que nada generalmente de recreación. ¿Cómo piensan ustedes estimular la visita de nuestros compatriotas hacia Colombia? Pues mira, Antonio, varias cosas. Primero, está en el top 7. Ya. Chile.
y es un mercado tremendamente relevante, como te lo mencionaba al principio de esta conversación. Claro. Por lo tanto, digamos, ahí tenemos y yo creo que ahí hay dos cosas claves. Uno, el aumento de la conectividad aérea, que nos está generando una asequibilidad en precios mucho mayor, porque no era una ruta que tradicionalmente tuviera unos precios muy asequibles. De hecho, pues estamos cerca, pero no tanto. Pero la competencia yo creo que nos está favoreciendo. Hay también, digamos, unos destinos por descubrir, que lo hemos visto, digamos, en las perspectivas que tienen entre los dos países, incluso los mismos estudios de mercado de las aerolíneas, en donde están viendo, por ejemplo, que para mí fue sorpresa, se los digo particularmente, un relacionamiento muy particular, por ejemplo, entre destinos como Antofagasta y Chile. Y Chile no, y Santiago de Cali. Y entonces dice uno, miércoles, ¿cómo es esto? Y bueno, ahí hay, digamos, como una perspectiva espectacular. Sky, por ejemplo, que estaba a punto de entrar a nuestro país, y pues nosotros dijimos en la mitad se quedó. Ayer ustedes lo oyeron en el foro, confirmaron que ya arrancan con su ruta hacia Bogotá. Luego, esto viene bien. Yo tengo confianza en que esto venga bastante bien. Segundo, pues lo que te tengo que decir es que Colombia, en términos de su promoción turística, pues, a ver, voy a decirlo sin pretensiones, pero Colombia es un muy buen resumen de toda Latinoamérica como país. No solamente porque tenemos Caribe, pero también tenemos Pacífico, pero también tenemos Cordillera, tenemos Andes, tenemos la Orinoquía colombiana y la Amazonía. Una diversidad de destinos que cuando tú lo pones en perspectiva es tener a menos de vuelos de 1 hora una cantidad de experiencias turísticas que además, como les decía anteriormente, pues tenemos respaldado con un tema empresarial y de turoperación muy bueno, en donde, por ejemplo, y son sorpresas que para uno como colombiano también son muy gratas. En la Orinoquía, por ejemplo, tenemos safaris como los que se hacen en África, pero con nuestros animales propios de la llanura colombiana. Entonces, pues ya no vas a ver los Big Five que tienes en África, pero vienes a ver acá caimanes, chigüiros, una cantidad de animales exóticos que han venido proliferando como producto turístico de una manera muy relevante. El tema de aves que les mencionaba anteriormente, también, aun cuando pareciera un nicho muy particular, muy centrado, que lo es, también es una punta de lanza de nuestros productos de naturaleza. O sea, yo no me voy a ufanar de mis productos de naturaleza cuando ustedes también tienen unas cosas maravillosas, y de hecho, pues Marcelo está muy cerca de ellas, pero lo que te quiero transmitir es que aquí también, digamos, tenemos una punta de lanza espectacular en materia de naturaleza, asociado a productos, por ejemplo, de turismo de aventura, entre Santander, Boyacá, turismo de 2 ruedas, donde se han entrenado todos nuestros campeones, incluso los del Tour de Francia, Egan Bernal, Nairo Quintana. Puedes ir a vivir esas experiencias en los sitios en donde ellos vivieron, nacieron, crecieron y se entrenaron, con unos contrastes en paisajes, en fin, y un producto turístico magnífico. ¿Sí? Vas en tu bicicleta llegando a la meta, y cuando vas llegando al final te espera una carpa maravillosa con alimentos, hidratación, zona de descanso, unas cosas maravillosas. También en materia de rappel, de trekking, de rafting, en Santander, las cosas más espectaculares. Nuestra costa Caribe, que es un poco, a mí me llama la atención porque si bien somos sol y playa, pues hay destinos que son iguales o mejores en el Caribe. Sin embargo, nuestro Caribe tiene una particularidad. Primero, Cartagena, que tiene una punta de lanza en materia histórica y patrimonial y cultural muy marcada, gastronómica también, Antonio, sí. Maravillosa. Tienes a 2 horas en carretera, cogiendo un carro a menos de 2 horas, hora y media, y estás en Barranquilla, el principal puerto de Colombia, en donde también tienes una cultura gastronómica, una ciudad absolutamente cosmopolita, maravillosa, con también activos de naturaleza, el Parque Isla de Salamanca allí al lado. Recorres 1 hora más hacia el norte y te vas a encontrar con Santa Marta, con el Parque Tayrona, en donde desde la playa ves nieves perpetuas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Recorres un poco más hacia el norte y llegas a un paisaje completamente distinto, La Guajira, que es una zona desértica maravillosa,
pero que no te imaginas la riqueza en materia de aves, en materia cultural, con todas las comunidades indígenas, los guayú que viven allí, las salinas que hay allí también. De hecho, constituimos en menos de 6 horas de viaje en carro. Tal vez te transportas en clima, te transportas en cultura, te transportas en gastronomía, solamente por hablar del Caribe, pues ni que hablar en términos de naturaleza en el Chocó o en la Amazonía colombiana, y obviamente, pues digamos, las zonas un poco más urbanas, como es Bogotá o Medellín, que son ya, hoy en día, ir a Medellín, por ejemplo, es ver el laboratorio de transformación no solamente social más relevante que hay en Colombia, en donde pasó de ser una ciudad caracterizada por un pasado relacionado con narcotráfico a ser hoy en día considerada una de las ciudades más innovadoras del mundo, donde funciona el centro de la cuarta revolución industrial del World Economic Forum, en donde pues tú vas y tienes todos los medios de transporte, los modos de transporte de cualquier ciudad del primer mundo, pues con una gastronomía, con una gente, con unos paisajes magníficos. Pero bueno, perdón porque se le empieza uno a salir el ego nacional y hablar un poco de más de estos temas, pero de verdad invitadísimos y ojalá se dejen seducir por las maravillas que hay en Colombia, y seguramente que va a ser parte de esos productos y de esas experiencias que van a tener los chilenos a disposición una vez esto lo podamos ir superando. Sí, perfecto. Gilberto, Sí. y no hablaste de la zona cafetera. No, pues ni No, no, no. Ahí me dejaste a mí ya. Tienes toda la razón, mira. Es maravilloso. Oye, la zona cafetera. Manizales, qué sé yo, Armenia, Pereira, no sé. 3 ciudades medianas tirando a grandes, a menos de 2 horas en carro. O sea, solamente para el que le guste el tema urbano y demás, tienes una de las mejores zonas de observación de aves del país. Estás conectado, a 2 horas y media del Valle del Cauca, que también está, si bien no es paisaje cultural cafetero, es una extensión perfecta porque tienes salsa, tienes una de las mejores gastronomías colombianas, en fin. Y pues además de la experiencia cafetera, que vas a tenerla a lo largo y ancho, en haciendas típicas de hace más de medio siglo, en donde puedes llegar, alojarte, tomarte un café en la mañana, una comida maravillosa, unos paisajes que ni te los quiero describir, hay que conocerlos. Y bueno, y todo esto, digamos, en una zona relativamente pequeña, por llamarlo de alguna manera, en términos de distancia. Luego, sí, es que, me he dicho, y aquí nos podemos quedar medio día más. Mira, tuve la oportunidad de ir San Andrés también. Más de una vez, viste, a la zona cafetera, entonces soy un enamorado de la zona cafetera. Oh, bienvenido, David, cuando vengas nos avisas. Sí. Bueno, yo creo que de aquí varios van a salir a la internet inmediatamente a reservar los vuelos baratos que están ofreciéndose ahora, ¿no? Perdón, pero la naturaleza comercial se me sale. Sí, está bien. Gilberto, yo después de este tremendo documental sobre un recorrido de Colombia, te quiero invitar también a que tú puedas ver a Chile como un destino muy atractivo, sobre todo el norte, el sur, el centro de Chile con sus áreas y zonas. No sé si has estado en Chile en el último tiempo. Y queremos decirte que tienes amigos, casas y lugares de interés para ti y los equipos que tú integras también para venirse a inmersión a Chile. Así que gracias, Marcelo. Tenemos que pensar, sea posible viajar. Claro, y además tenemos que pensar así, porque es que los vuelos no solamente son de ida, son de vuelta. Y si queremos reactivar esto, hay que pensar también en la emisión y en la recepción. Luego tienes toda la razón y estamos en eso. Con los gremios incluso que trabajan más la parte emisiva en Colombia, estamos trabajando de la mano con ellos y mirando también cómo fortalecemos esa ruta de ida y vuelta. Teniendo con motivación de viaje a emprendedores, empresarios a ver las oportunidades de negocio a Chile, también se puede generar un flujo interesante desde el punto de vista de viajeros. Sin duda alguna, sin duda alguna. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más o comentario, Dalma, Rodrigo, o dejamos a nuestro amigo Gilberto que pueda disponer de su tiempo? A ver si voy para el siguiente webinar. Sí, solamente Gilberto, agradecerte y bueno, y reforzar lo que dice Marcelo también, que sería fantástico que estos encuentros virtuosos se mantengan en el tiempo para que podamos ver aspectos de mutuo fortalecimiento, porque Colombia y Chile tienen muchas similitudes, aunque quizás
desde el punto de vista turístico y de las potencialidades también comerciales. Así que a mí me parece fantástico y ojalá que esa relación se sostenga en el tiempo. Sin duda, Alma, y se me olvidó contarte, ahí tenemos del 5 al 8 de octubre, si mi memoria no me falla, la macrorueda turística de la Alianza del Pacífico, y ahí vamos a estar con Chile, con México, con Perú, haciendo negocios, y también tenemos un plan de promoción conjunto. También pensando en esos viajes multidestinos desde largas distancias hacia adelante, yo creo que también es una oportunidad para fortalecernos en esa materia. De verdad, muchas gracias, Antonio, David, Galma, Rodrigo, Marcelo, Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, quedamos Gracias a ti, encantados Gilberto. con este panorama turístico de Colombia y esperamos volver a conectarnos en algún momento posterior y seguir conversando acerca de las ventajas de nuestros dos países. Un Por gusto favor, y queda a sus órdenes. gracias y nos vemos en el próximo. Un gusto y nos vemos. Gilberto, muchas Gilberto. gracias. Mucho. Chao, Chao. Gusto verlo. Gusto. Gracias. Buen día.